Ya, yo les voy a hablar de síndrome hiperosmolar hiperglicémico, y para esto, este es don Juan, un paciente de 85 años, previamente totalmente autovalente. Él trabajaba de hecho esporádicamente, que vivía con la hija y con su nieto. Pero su hija lo trae porque nos contaba que hace una semana y media él se estaba sintiendo débil. Él relataba que tenía menos fuerza en las piernas, que estaba un poco más decaído. Durante los últimos 2 días empezó a comer mucho menos, y ese día lo traían particularmente porque se perdió. No sabía dónde estaba en algún momento y no reconoció a su nieto. Entonces nos traen este paciente para evaluar en el servicio de urgencia. Esos son sus signos vitales iniciales. Tenía un electro bueno y el examen físico destacaba que estaba las mucosas muy secas y tenía un déficit neurológico no focal, estaba inatento. Entonces, nos llega el hemoglucotest y nos sale high, nos saluda. Entonces, bajo este contexto, nos preguntamos qué le puede estar pasando a este paciente, y siempre hacemos ese ejercicio. Este paciente puede estar cursando desde una sepsis, pasando por un stroke isquémico, hemorrágico, cualquier cosa, pero nos ponemos en el caso de que si fuera una emergencia, una emergencia endocrinológica, o en este caso una emergencia hiperglicémica. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante plantearse este caso? Y es porque, a diferencia de la cetoacidosis, esto tiene una mortalidad aún mayor, que alcanza en la serie más pesimista hasta un 20%, y haciendo un paralelo con la cetoacidosis hasta un 5%. Entonces, ¿qué vamos haciendo con nuestro paciente mientras le pedimos un escáner, por supuesto, exámenes, etcétera, etcétera? Vamos a hacerlo más corto. El primer pilar de esto son los fluidos. Y buscando un poco la literatura que nos dice respecto a la guía, tiene bastante de poca evidencia dura y harto de esoterismo, la guía de fluidos, así que nos pongo en 2 casos. Este paciente que les presenté no está en un shock, no está, o sea, puede estar en un shock criptogénico por supuesto, pero no está macrohemodinámicamente ni clínicamente en un shock. ¿Y por qué quiero hacer este alcance? Porque en este caso es mucho más importante mantener el estado intravascular, agua, droga vasoactiva, antibióticos quizás, más que corregir la osmolaridad, que sería en el caso del síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, saltando un poco más al caso que tenemos, ¿cuánto se pierde más o menos en promedio en el síndrome hiperosmolar? Aproximadamente las series nos dicen que es un 25% del peso, entre 100 a 200 ml por kilo, y aproximadamente 12 litros. Ese es todo lo que se pierde de agua en esta patología. Y la indicación de fluidos tiene que seguir 2 cosas. Uno, que sea de flujo de más a menos, y que en las primeras 12 horas se reponga por lo menos la mitad de lo que perdió el paciente. Entonces, esto es lo que más se repite en la literatura, que se tiene que partir con una carga de 20 ml kilo, y eso dar en 2 horas. Pero en la primera hora, dar 1 litro. Y en la siguiente hora, lo que nos sobra de nuestro cálculo. Y después en la siguiente, de las 2 a 4 horas, dar 2 litros, y entre las 6 a 12 horas, dar 2 litros más. Pero el principio es mantener un flujo de más a menos al lado de la cama del paciente, y siempre monitorizando el intravascular. Entonces nos llegan nuestros exámenes y nos destaca esto, que no hay una acidosis significativa, no hay anion gap, no hay cetonas en el caso si que pudiéramos medir el beta-hidroxibutirato, que la mayoría de las veces no está disponible. Nos llega una osmolaridad de 320, que estaría justo calzando para los criterios diagnósticos. Glucosa 620, sodio 120 y un potasio 4. Entonces, con esto podemos decir que nuestro paciente está posiblemente cursando con un síndrome hiperosmolar. Y estos son los 4 criterios que vienen desde la práctica, más que algún estudio duro con evidencia más seria, digamos. Entonces, tenemos que tener una osmolaridad mayor de 320, que la podemos calcular o pedir del laboratorio, glucosa por lo menos más de 600, y una deshidratación tanto clínica importante, y también lo podemos corroborar con los exámenes de laboratorio, con una disociación de un búnquera significativa, y que no tengamos una acidosis y no tengamos cuerpo cetónico de manera significativa, porque en la práctica estos 2 síndromes en algunos momentos se solapan, y el tratamiento es bien parecido, con algunos bemoles en el síndrome hiperosmolar. Entonces, para hacer el paralelo,
en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico no hay una acidosis significativa, pero sí podemos tener un déficit relativo de bicarbonato. Tenemos mucho mayor glicemia y el síntoma principal tiene que ser algún grado o no de compromiso de conciencia. Y sumado, por supuesto, también pueden tener todos los otros síntomas producto de la hiperglicemia, mareos, náusea, dolor abdominal, vómitos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se produce una acidosis significativa? Y eso es porque no hay un déficit absoluto de insulina. La poca insulina que tenemos circulando no es suficiente para frenar la gluconeogénesis por parte del hígado. Por lo tanto, está liberando constantemente glucosa hacia el torrente sanguíneo. Y tampoco es lo suficientemente alta como para dejar que la glucosa entre a la célula. Entonces tenemos que se acumula glucosa. Pero lo poco que tenemos es lo suficiente para frenar a las hormonas de contrarregulación y así frenar la lipólisis y finalmente la producción de cuerpos cetónicos. Y por eso no se produce una acidemia significativa, que finalmente también pueden tener acidosis, pero ya por falta intravascular, ácido láctico, por otro medio fisiopatológico. Entonces, respecto a los fluidos, pasar la mitad de todo el déficit de las primeras 8 o 12 horas y el resto en los siguientes días o cuando esté en UCI. ¿Y eso por qué? Es porque hay un estudio que es bien viejo que dice que compararon pacientes que se le pusieron después de las 12 horas 500 cc por hora versus 1000 cc por hora. Y en realidad no tenían ningún beneficio en cuanto a ser más agresivo de la reanimación después de la reanimación inicial, digamos. Entonces, después que el paciente está tranquilo, que vemos una resolución clínica tanto de números, podemos dar máximo 500 cc hora, y con eso estaríamos bien. Respecto a los electrolitos, entonces nos llegó que el sodio de nuestro paciente estaba en 120, pero esto lo tenemos que corregir. ¿Y cómo se corrige? Tenemos que sumar 1.6 puntos por cada 100 ml sobre 100 de glucosa. Entonces, en este caso serían hasta 400. Entonces, en este caso serían 1.6 por 3. Y después de los 400 hasta los 600 son 2. Entonces, 2.4 por 2. Aproximadamente son unos 10. Después, como el detalle va por Twitter. Entonces, sería de sodio un poco más de 130. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos va a permitir ajustar el fluido con que vamos a seguir. Entonces, si tenemos, en este caso tenemos un sodio bajo, pero tiene que ver, los fluidos se ajustan dependiendo de la osmolaridad. Al principio da lo mismo un poco que si es suelo fisiológico, Ringer, porque por diferencia la osmolaridad del paciente siempre va a ser mayor a la de nuestro fluido. Pero en una segunda instancia, cuando ya estamos en el escenario más tranquilo, si tenemos un sodio alto, sería bueno no seguir aportando sodio. Entonces tenemos una opción que es el sodio a la mitad, que aporta más o menos 280 milimoles. O lo otro sería el Ringer lactato, que también aporta la misma cantidad de osmolaridad. Y la osmolaridad la podemos medir multiplicando 2 veces la natremia, la glucosa dividido de 18 y el BUN dividido 2.8. Y aparte la podemos pedir. El potasio siempre está en déficit, siempre. Hay aproximadamente de 4 a 6 mil equivalentes por kilo de déficit en los pacientes, y haciendo la comparación entre 2 a 3 en la cetoacidosis. Y esto es porque siempre hay pérdidas sensibles producto de que la glucosa es osmótica en la orina, entonces perdemos mucho, no solo agua, sino que electrolitos. En algunas ocasiones también podemos ver que el potasio está alto, pero eso es cuando los pacientes están cursando con una acidemia y en el fondo las células tratan de absorber hidrógeno y sacar potasio. Entonces podemos tener falsamente aumentado el potasio. ¿Cómo y cuándo se corrige? Cuando tenemos un potasio menor a 3.3, en ese caso tenemos que abstenernos de la insulina y tenemos que dar una carga de potasio en 1 hora. Una carga de potasio que ojalá que sea la mayor cantidad de 1000 equivalentes en una solución. Y una ampolla son 13 mil equivalentes, así que son de 20 a 60 en 1 hora. Y después de esa hora controlamos de nuevo, por supuesto ya dando todo nuestro volumen, para ver si iniciamos o no la insulina. Y para
de mayor a 3,5 se puede dar insulina. Pero si tenemos un potasio normal, igual hay que reponer la insulina, pero tranquilo, o sea, igual hay que poner potasio, pero tranquilamente. Pero ese es el concepto. Menor a 3,3, abstenerse de la insulina, reponer agresivamente, y todo lo otro dar insulina, pero reponer. Respecto a la insulina, no hay que dar bolo, solamente hay que mantener una carga de insulina lo más fisiológicamente posible. ¿Y eso por qué? Porque solamente se ha demostrado que tienen más efectos adversos en cuanto a hipoglicemia. Y con todo ahora de cómo ha evolucionado los conceptos de la UCI, no hay que mantener como estándares suprafisiológicos, sino que reponer la fisiología de manera lenta. Lo que se establece lento hay que corregirlo lento. ¿Qué pasa? ¿Cuánto esperamos que baje la glucosa aproximadamente? Son entre más de 50 miligramos de cilitro hora. Eso es lo que esperamos con nuestra intervención. Si no pasa eso, significa que probablemente este paciente tiene mucha resistencia a la insulina y hay que subir la dosis al doble. Y si pasa lo contrario, también podemos ir bajando y titrando. En algún momento vamos a llegar a que nuestra glucosa, la glucosa de nuestro paciente llegue a 250. Y en ese caso tenemos dos opciones. Lo más común es iniciar el suero glucosado al 5%. ¿Por qué no el 10 ni por qué el 20%? Sino que porque si ponemos suero glucosado con mayor concentración estamos aportando un fluido con más osmolaridad. Y lo que queremos corregir es esta. Así que no tendría mucho sentido, pero también depende de qué tanto volumen aguante nuestro paciente. De cuál, si tiene una insuficiencia cardíaca, alguna cosa así, vamos a estar limitados a esa parte. Y la otra opción es llegar a 250 y cortar la insulina en bomba de infusión continua endovenosa y pasar a insulina cristalina o insulina rápida en orden de la misma dosis, 0,1 por kilo, y darlo subcutáneo cada 2 horas. Pero eso es si el paciente está comiendo ya. ¿Y cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? La resolución del déficit neurológico y la resolución clínica siempre va a ser lo más importante. Y en un alcance secundario, que es la resolución finalmente de la osmolaridad, que es lo que está provocando el déficit neurológico no focal a nuestro paciente. Y si seguimos todos esos pasos, vamos a ver a nuestro abuelito. Eso.